lingüística. Bienvenidos, les voy a hablar del alfabeto o abecedario. Son intercambiables los dos términos, entonces alfabeto y abecedario simplemente dependen del origen. Tenemos, por ejemplo, alfabeto, alfa, beta, A, B, o las primeras dos letras del abecedario griego. Y abecedario tenemos A, B, C, D, ario, entonces el conjunto de las ABCs. Es lo que tenemos aquí. Pero bueno, entonces la A es fácil. Y luego tenemos B, C. Ahora antes teníamos Che como una letra independiente. Entonces, aunque son dos grafos, se considera una letra aquí la Che. Y si buscaban ustedes en un diccionario de antes, por ejemplo, comienzo de los 2000 o más antiguo, de los 90s, 80s, etcétera, hacia atrás, en el diccionario encontrarían ustedes una sección para A, una sección para B y una sección para Che. Hoy día en los diccionarios modernos que siguen las normas actuales, la che va a aparecer bajo C. Entonces tendrían que buscar ustedes palabras que comiencen con, pues, C, obviamente, pero siguen la orden. Entonces, por ejemplo, CA, CE, y luego ya después encontrarán la che. Igual, si está la che dentro de una palabra, antes aparecía en esa orden, che, pero hoy día la van a tener que buscar en esta secuencia. Entonces tengan esto en mente. Lo bueno que no se deshicieron de la ñ, porque si no, no sería castellano, es la verdad. Pero esto fue en un intento de simplificar, digamos, el abecedario castellano de una forma que se asimilase a otras lenguas, como el inglés, francés, por ejemplo, para, tengo entendido, supuestamente que fuese más fácil para otras personas aprenderlo, pero no entiendo, es simplemente una che y ya. Nuevamente, lo bueno que no se deshicieron de la ñ, pero lo que viene siendo la L también, ya que lleguemos a ello. Pero bueno, después de la che, ya sigue la D, entonces tenemos D, E, F, todo normal, bien. Tenemos la G, H, I, J, K, L, y aquí llegamos a la L. Pero antes de ello, voy a repasar esto de nuevo. Entonces tenemos A, B, C, o si gustan imitar ustedes el acento común de España, lo que consideran, recuerden que no todos en España lo pronuncian así, pero esto sería C. Entonces la diferencia es que en la mayor parte del mundo vamos a generalizar y digamos que España lo pronuncia diferente para el propósito de esto. Ya tengo un video explicándolo, pero también en un video a futuro de fonología lo explicaré de nuevo. Pero este sonido en la mayor parte del mundo se va a pronunciar como una S y hay un motivo fonológico. Pero ya a partir de, digamos, a mediados del siglo XVII, en España esto se comenzó a pronunciar como za. Bueno, de hecho se comenzó a pronunciar a finales del siglo XVI, principios del siglo XVII. Ya para mediados del siglo XVII en España, en su generalidad, ya se pronunciaba za, parecido a la palabra thought en inglés. Entonces aquí tenemos che, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Ahora, aún no hablamos de la fonología, pero recuerden que las H son mudas, no se pronuncian. Al menos de que es una palabra prestada y estemos diciendo como, no sé, Harry o algo. La B la vamos a enfatizar ya después, la D igual, la G, porque van a tener unas notas interesantes en cuestión de cómo funciona la fonología castellana. También vamos a hablar un poco de la L, pero solo para hacer unas comparaciones con el inglés, porque en castellano la L es L, pero no en el inglés, ¿verdad? En catalán tampoco. Pero pasemos ahora a la L. Entonces, si pasamos a la L, esto no es una doble L, es una L. Y tiene su sonido distinto. Ahora, en la mayor parte del mundo hispano se va a pronunciar igual que una Y, que viene siendo, digamos, como una I deslizada. El sonido Y, como caballo. Bien.
pero en pocas partes del mundo se va a pronunciar de una forma distinta, que era la forma, digamos, que se pronunciaba antes. Entonces, tengo entendido que Asturias y Paraguay son los lugares más comunes donde esto sucede, pero es posible que suceda en otras partes también de Sudamérica, pero normalmente Paraguay, donde se va a distinguir este sonido de este sonido. O bueno, lo podemos escribir así. Y esto es algo importante porque en cuestión de ortografía nos va a costar trabajo. Claro, al leer vamos a saber cómo se lee, pero al escribirlo quizá nos cueste trabajo. Tomen en cuenta que el castellano es una lengua fonética. Lo que significa es que así como está escrito el castellano, así se lee. El problema es para escribirlo. Porque si ustedes ven H, ¿no? Por ejemplo, en la misma palabra H, ¿verdad? Tenemos aquí H. Sabemos que esta no se pronuncia, nunca la vamos a pronunciar. Pero si una persona no sabe que H se escribe con H, quizá lo escriban así, ¿verdad? Pero al igual se va a pronunciar igual. Entonces estas son unas cosas para tener en cuenta. Y ya una vez que pasamos a la L, de aquí seguimos a la M, pero nuevamente en los diccionarios antes funcionaba así. Teníamos L, L, M. Hoy día la L normalmente va a estar dentro de las Ls. Entonces vamos a tener que buscar LA, LE, por ejemplo, LI, y ya después la L. No sé. A veces es mejor mantener la tradición, pero bueno, cada quien. Eh, es castellano, no es inglés. Pero pasemos acá a la N. Entonces la N, seguimos con la N, ñ, y la ñ, sin la ñ no es castellano. Lo bueno que no se deshicieron de esta letra, no sé qué habría pasado. Aunque sí me encontré un diccionario donde la ñ estaba bajo la n, que no tiene sentido. Pero cada quien. Ahora, históricamente la ñ era una combinación de dos n's. Entonces, si ustedes escribían una palabra, por ejemplo, año, Dios mío, parezco de 5 años. Lo único que sucedió es para ahorrar en la imprenta se tomó la N y se puso sobre la otra. Entonces de aquí viene esta pequeña tilde. Viene siendo una N, simplemente. Entonces una N sobre una N. Bien. Y aquí realmente las letras más importantes. Y ya de aquí sigue la O, P, Q. Y ya pasamos a la R. Entonces tenemos R, dependiendo la zona, quizá la llamen R. Es R, pero quizá la llamen R. Y luego tenemos la doble R, que en ciertos lugares esta la llaman R, esta la llaman R, y en otros lugares esta es R y esta es doble R. Pero da igual, si esta la pronuncian ustedes doble R o doble R, da igual. Lo único que tienen que cuidar es esto, ¿verdad? Y bueno, y aquí realmente estas son las letras principales que tenemos que cambiar. Entonces tenemos la doble R, que nuevamente nunca tuvo su propia sección porque no hay palabras que comiencen con la doble R. Esta solamente va a aparecer entre vocales, ya después veremos los usos. Y bueno, el resto de las letras, esto de aquí lo tengo en mi libro, que les puedo mostrar aquí, y aquí les doy una pequeña explicación. Entonces llegamos aquí a las variantes. Y bueno, ya después para utilizar esto, S, T, U, tenemos, bueno, estas sí las voy a repasar acá, pero como vemos aquí, voy a hablar ahora de la V y la W. Ahora, la V y la W son dos letras que están relacionadas, pero es algo interesante, porque la V era lo mismo que la U antes. Entonces, si nosotros
vemos documentos escritos de la antigüedad. O la bandera española, por ejemplo. La bandera española dice esto. Plus ultra, donde se pronuncia como una U y esto se pronuncia como una U. Y era la misma letra, eran intercambiables. Entonces la pregunta era si eran vocales o eran consonantes. Por ese motivo, por ejemplo, tenemos aquí vino, ¿verdad? Pero ahora tenemos el siguiente problema y el siguiente, bueno, posible problema es esto de aquí, ¿verdad? Ah, me acabo de equivocar, perdón. Bueno, no tanto. Pero se escribía así, entonces la pregunta es si esto era bubo, entonces agregábamos H. ¿Qué estoy haciendo? A ver, permítanme, voy a borrar esto mejor. Pero creo que ya me di a entender. Entonces la pregunta es si esto es bebo o si es huevo, ¿verdad? Entonces agregamos esta H para dejarle saber al lector que esta tiene valor vocálico y no consonántico. Y esta es una de las normas, ya me adelanté un poco en cuestión de normas ortográficas, pero esto es algo que tenemos aquí. Ahora, la B y la V, ya después vamos a hablar de ello en cuestión de la fonología, pero se pronuncia igual que la B. Y esto lo vamos a ver después, pero hay dos sonidos diferentes, pero esta equivale a esta en cuestión de la pronunciación. Y es algo que vamos a tener que tomar en cuenta. Entonces, por ese motivo el nombre, si decimos B, no habrá diferencia en castellano con B. Y por ese motivo, V es la mejor forma de llamarla. Esta forma es correcta, esta forma es correcta. Esta de aquí simplemente evita confusiones con esta de acá. Entonces esta sería mi recomendación, llamarla mejor V. Es lo que sería. Ahora, la otra letra que tenemos es su, bueno, diría letra hermana, pero en realidad es un producto de esta. Tenemos la W. Y la W, porque hay dos. Es lo que viene siendo. Que bueno, la podemos escribir así, así, como gusten. Pero son dos Vs. Es lo que viene siendo. Entonces esta letra de aquí, muchas personas la van a llamar W, W, W. De hecho W creo que es lo más extraño, lo más raro. Lo más común posiblemente será W y quizá W sería lo siguiente. Pero W creo que sería extremadamente raro, si no ni usado verdaderamente. Pero bien, la S no tenía nada especial. Y bueno, tenemos la X, la Y, sí, claro. La Y es la que sigue. Ahora tenemos esta letra de aquí y esta es la Y, bueno, así digamos. Esta letra de aquí se llama Y. Este es su nombre, la Y. Pero popularmente se llama Y. Y esto es algo muy interesante porque la lengua castellana no tiene letras griegas. Son letras latinas. Entonces en realidad no es una Y esta, y es algo que me llama la atención porque muchas personas llaman esto Y y esto Y latina, pero las dos son latinas. Y el motivo por lo que digo que son latinas, aunque podrían decir ustedes, no es latina, esa letra no existía, viene del griego. El único motivo es porque, y esto está en mi libro, La lengua y sus secretos, ¿verdad? El grafo Y, o sea, se conoce comúnmente como la Y. El único problema es que el grafo de griego, que se parece a la Y, ¿verdad? Tenemos aquí epsilon. Esto sería lo equivalente a la U. Este es el motivo. O la G. Entonces, en realidad, perdón, gamma sería lo equivalente a la G o a la Y. Entonces, en realidad, aquí por enfocarme en diferentes cosas, lo que vemos es que esto quizás se tomó del griego, por ejemplo, pero no representa fonológicamente el mismo sonido. Porque gamma es lo que representaría esto o representaría esto.
y epsilon, que se escribía así, por decirlo así, me quedó mal. Esto sería lo equivalente a una U. Este es el motivo. Entonces, si lo llaman Y, llámenlo Y, no hay problema. Pero les recomendaría Y, ya que ese es su nombre académico. Y ya el último sonido que tenemos aquí, tenemos la Z. Y esta de aquí la podemos llamar Z o seda. Tiene los dos nombres. Y nuevamente, en los dialectos de España, normalmente esto se va a pronunciar como la TH en la palabra inglesa thought. Entonces será Z o ceda. Bien. Y en la ortografía moderna sería así. Pero por tradición, se puede deletrear así. Pero tomen en cuenta que esta sería la ortografía moderna porque normalmente se escribe C-E-C-I. Ese es el motivo. Para CECI o CECI. Es lo que tenemos. Pero esto es todo en cuestión del alfabeto. En los videos a continuación voy a separar unas de estas palabras. Voy a hablar no solamente de la pronunciación de unas, donde es relevante, pero voy a hablar también, por ejemplo, fonológicamente dentro de la oración, cómo cambia la pronunciación. Para unos de ustedes quizás algo interesante, para otros de ustedes quizás les ayude, especialmente si gustan, digamos, tener un acento más hispano. Quizá ustedes sean angloparlantes y estén aprendiendo el castellano y quieran hablar más como un hispanohablante en vez de un angloparlante. Tengan esto en mente. Pero bien, dicho esto, les agradezco mucho y hasta la próxima. Telelingüística. Telelingüística.